El tema de hoy es un valiente guerrero ibérico, Viriato, que se atrevió a desafiar al poderoso Imperio Romano. Su historia está llena de valentía, patriotismo y espíritu de rebelión contra una fuerza abrumadora. Viriato nació en Lusitania, una antigua provincia romana en lo que hoy es Portugal. Pertenecía a una tribu conocida como los lusitanos y, desde temprana edad, estuvo expuesto a las duras realidades de la vida en una tierra gobernada por un imperio obsesionado con la expansión. Aunque Lusitania estaba firmemente bajo control romano, no hubo coexistencia pacífica. Lo que siguió fueron batallas y conflictos, manteniendo constantemente alerta a los valientes guerreros de Lusitania. Los guerreros lusitanos, incluido Viriato, desarrollaron una reputación por su valentía y feroces tácticas de combate. Cuando era joven, Viriato creció hasta convertirse en un líder carismático. Se ganó los corazones de su pueblo, no solo por su coraje en la batalla, sino también por su resistencia y determinación para resistir el dominio romano. Tenía una creencia profundamente arraigada de que la tierra de Lusitania pertenecía a su pueblo y no a ninguna potencia extranjera. El levantamiento de Viriato contra Roma comenzó inicialmente como una serie de campañas de guerra de guerrillas. Demostró ser un maestro táctico y utilizó el desafiante paisaje de Lusitania a su favor. Sus soldados, bien entrenados en tácticas de emboscada, proporcionaron una fuente constante de dolor de cabeza para el ejército romano. Las inteligentes estrategias de Viriato, combinadas con su fuerte liderazgo, condujeron a numerosas victorias sobre las legiones romanas. Estas victorias, contra un enemigo aparentemente invencible, intensificaron el espíritu de independencia entre los lusitanos, convirtiendo a Viriato en una figura más popular y respetada. Consciente de la creciente popularidad e influencia de Viriato, Roma intentó un enfoque diferente. En lugar de una guerra abierta, iniciaron conversaciones de paz, ofreciendo una promesa de un estatus digno para Lusitania dentro de la provincia romana. Inicialmente, Viriato aceptó estas propuestas, pero Roma no cumplió su promesa, lo que provocó que Viriato rompiera el acuerdo y reanudara las hostilidades. La traición de Roma alimentó aún más la determinación de Viriato de luchar. Continuó desafiando el poder romano y dirigió a su pueblo en un movimiento de resistencia organizado. A pesar de los recursos que Roma pudo reunir, no pudieron aniquilar el espíritu de los lusitanos y su líder, Viriato. Desafortunadamente, los enemigos de Viriato no solo estaban en el campo de batalla sino también dentro de su propio pueblo. Un grupo de lusitanos, resentidos por el firme liderazgo de Viriato, conspiraron con Roma para eliminarlo. En un giro impactante de los acontecimientos, Viriato fue asesinado mientras dormía por estos traidores en el 139 a.C. A pesar del brutal final de la vida de Viriato, su legado perduró. Las historias de su valentía y sacrificio resonaron entre los lusitanos, inspirando una mayor resistencia contra Roma. Los romanos, al darse cuenta de la inutilidad de intentar suprimir el espíritu lusitano, finalmente les concedieron autonomía local en el Imperio Romano. La historia de Viriato, sin embargo, es mucho más que una simple historia de resistencia. Es un testimonio del poder de la convicción y la unidad. Es una lección de liderazgo, sacrificio y espíritu inquebrantable de libertad e independencia. Hoy en día, Viriato es recordado como uno de los mayores héroes de Lusitania, un valiente guerrero que se mantuvo erguido frente a un formidable adversario. El recuerdo de Viriato, su valentía y su lucha inquebrantable contra el poderoso Imperio Romano sirven como recordatorio del poder duradero del espíritu humano. Su historia sigue siendo una parte icónica de la narrativa histórica de Portugal, y continúa resonando a través de los anales del tiempo. Al concluir esta expedición histórica, resulta evidente que la historia de Viriato no es solo una historia del pasado. Es una historia que continúa inspirando la batalla por la libertad y la autodeterminación en todo el mundo. Esperamos que esta narración detallada de la vida de Viriato haya ofrecido una comprensión más completa de él, el hombre, el guerrero, el líder y, sobre todo, el incansable luchador por la libertad. Desde defender las tácticas de guerra contra el poderoso Imperio Romano hasta las luchas políticas y la traición final, su viaje está plagado de giros y vueltas, victorias y derrotas. Pero a pesar de todo, su espíritu permaneció intacto. El nombre Viriato sigue vivo, un símbolo perdurable de valentía y resistencia. Su vida está marcada por su amor por su tierra, su pueblo y su determinación inquebrantable de luchar por su libertad. Viriato, el guerrero de Lusitania, desafió al Imperio Romano y, al hacerlo, escribió su propia historia de valor, inspirando a muchos más a seguir caminos similares de valentía. No se trata de cómo termina una historia, sino de cómo inspira e influye en el futuro. La influencia de Viriato trasciende a lo largo del tiempo, y continúa inspirando a la gente a enfrentarse a la opresión y luchar por la libertad. Es desde esta perspectiva que seguimos recordando al guerrero ibérico que se atrevió a desafiar a Roma.
Los conquistadores escriben la historia, pero los que defienden su tierra y su libertad la reescriben. Puede que Viriato haya perdido la vida, pero nunca perdió el espíritu. Y es este espíritu que vive en los vientos que susurran por los campos de Lusitania, en los corazones de quienes continúan atreviéndose y soñando por un mañana mejor. Aunque pueda parecer que Viriato luchó y perdió, el espíritu lusitano, vigorizado por el sacrificio de Viriato, perduró. El flujo de la historia a menudo no se ve alterado por los ricos y poderosos, sino por aquellos que se niegan a arrodillarse, que se atreven a inclinarse ante los molinos de viento y sueñan con un futuro mejor. El gigante lusitano llamado Viriato fue de hecho un poeta en vida, y elaboró la historia de un hombre común y corriente convertida en un símbolo legendario de valentía y resiliencia. Su cuento continúa capturando la imaginación, su memoria honrada por quienes sueñan con la libertad, y su valentía recordada por quienes aspiran a cambiar su mundo. Hoy, mientras viajamos de regreso a nuestro presente, llevemos con nosotros el espíritu de Viriato. Recordemos no al hombre que sucumbió a la traición, sino al valiente guerrero que, ante la destrucción, continuó luchando por la supervivencia de su pueblo. Porque en su historia hay una lección inspiradora, que el espíritu humano, cuando se enciende por las llamas de la libertad, nunca podrá extinguirse verdaderamente. A través del paso del tiempo, el cuento de Viriato nos recuerda el espíritu eterno de resistencia y el deseo siempre presente de libertad. Los hombres pueden morir, los imperios pueden caer, pero el sueño de un pueblo, las esperanzas y aspiraciones de personas como Viriato, siguen vivos. Y solo por eso un hombre como Viriato sigue siendo inmortal. En la coincidencia o cinismo de la historia, es un testimonio de la lucha centenaria de las naciones pequeñas que intentan preservar sus identidades. Esta historia de David contra Goliat se convierte en algo más que un simple espectáculo de guerra antigua. Se convierte en un paradigma de los debates contemporáneos sobre poder, identidad y soberanía. Entonces, la próxima vez que visites Portugal, una tierra que alguna vez perteneció a los valientes lusitanos, recuerda susurrar una oración de gratitud por guerreros como Viriato. Eran hombres corrientes, impulsados por un profundo amor por su tierra, que se atrevían a enfrentarse a los poderosos y que, incluso ante la muerte, nunca se daban por vencidos. Y con esto debemos darnos cuenta de que Viriato no es solo una figura histórica lejana. Su espíritu continúa resonando en el reino de nuestra conciencia colectiva, especialmente cuando nos atrevemos a perseguir nuestros sueños o cuando elevamos nuestras vidas por una causa mayor que nosotros mismos. Un testimonio de la resistencia, el coraje y el poder del espíritu humano. La historia de Viriato mantiene las mareas del tiempo, inundando los corazones de jóvenes y mayores con patriotismo y coraje inquebrantable. Su legado, eternamente entretejido en el tapiz de la historia ibérica, seguirá inspirando muchos más capítulos, no solo en los anales de Portugal sino en todo el mundo. La conversación de Viriato, el guerrero ibérico que desafió a Roma, es mucho más que una historia de un pasado glorioso. Es un recordatorio de nuestras raíces y un indicador hacia un futuro iluminado. Viriato es la encarnación de un verdadero líder, un guerrero intrépido, un hombre comunitario amoroso y, sobre todo, un símbolo de identidad cultural y nacional inquebrantable. Todas las leyendas se desvanecen, pero todas también perduran, aunque en diferentes formas. Viriato, símbolo de valentía, inspira una resistencia continua contra la opresión, promueve la libertad e inculca la esperanza de un mañana mejor. Mientras los latidos del corazón de innumerables soñadores y patriotas suenan al ritmo de la libertad, el espíritu de Viriato continúa viviendo en sus canciones y cuentos. Vivamos, pues, en medio de los susurros del tiempo, los ecos que resuenan a lo largo de los siglos, llevando en nuestros corazones las historias de valentía, resistencia y sacrificio. La historia de Viriato, el guerrero ibérico que desafió a Roma, sigue ardiendo, un faro de inspiración que nos guía por el camino de nuestro propio destino. Mientras esos susurros del viento lleven la historia de un hombre llamado Viriato, su valentía perdurará. Su espíritu, forjado en el crisol de la resistencia, seguirá inspirando a los hijos e hijas de Lusitania, y de hecho de todas las tierras, a alcanzar sus sueños y luchar por su libertad. Viva el espíritu de Viriato. Al igual que las estrellas de arriba, innumerables figuras inspiradoras han brillado intensamente en las horas más oscuras de la humanidad. Viriato, el guerrero ibérico que se atrevió a desafiar a un imperio, sigue siendo un faro cuya brillantez se extiende a lo largo del tiempo y el espacio, recordándonos el valor intrínseco de nuestros sueños con los pies en la tierra y el poder de una comunidad unida. Y así el espíritu de Viriato permanece intacto por el tiempo, un testimonio duradero de valentía, resiliencia y la voluntad inquebrantable de los desvalidos. Que su historia de valor siga encendiendo la chispa de esperanza en todos nosotros, y que sirva como un potente recordatorio de que ninguna batalla por la libertad es ni siquiera demasiado pequeña ni demasiado insignificante.
Hoy, al despedirnos de este notable viaje a través de los anales de la historia, recordemos la vida y el legado de Viriato. Aprendamos de su valentía, su espíritu indomable, su sacrificio desinteresado y, lo más importante, su amor y compromiso inquebrantables con su pueblo y su patria. Personas comunes y corrientes como Viriato, que se levantan contra condiciones desafiantes, pueden transformar la historia. En el gran tapiz de la civilización humana, son estos hilos más pequeños, menos famosos pero extremadamente cruciales los que dan color, textura y fuerza a la tela. Y tal es la historia de Viriato, un hilo poderoso que humilló a un imperio con su coraje, resiliencia y espíritu eterno.